Akunya mukirino kumwetsa no puibo, Iglesia Latina Yachidai y Cabo. Hanenkura mato saludan ahí. Dios me mató aquí, vano. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Latina de Yachidai. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que Dios los bendiga. Mi nombre es Robert Márquez en español. Mi lengua shipibo me llamo Suinu, que significa cabello lacio. Provengo de una pequeña shipibo llamada Puerto Belén, de la alejada selva amazónica, con una población aproximadamente de 900 habitantes. Allí conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, siendo un niño de 10 años. Cuando la esposa de mi profesor de primaria me compartió el Evangelio, recibí el llamado misionero a los 23 años de edad en una asamblea de la iglesia Shipibo a través de Mateo 16, 26, que dice así: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este texto bíblico me llamó mucho la atención, me habló, porque en esa reunión, en esa asamblea, yo estuve ahí presente y hubo una necesidad grande una necesidad de una pareja de misioneros en la frontera con Brasil para trabajar entre los Yaminabas. Entonces, como yo era joven de 23 años todavía, yo me presenté y yo dije, al escuchar esta palabra de Mateo 16, 26, yo voy a ir a ese lugar, voy a invertir mi vida, voy a desgastarme en ese lugar, no importa pase lo que pase, pero yo voy a trabajar con esa tribu. Entonces, esa fue eh, para dar mi vida, toda mi juventud, toda mi vida para servir al Señor, para la expansión del Evangelio. Hermanos, hermanas, muy buenas. Mi nombre es Rebeca, yo provengo de la gran ciudad de Lima, que tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes. Recibí a Cristo a los 16 años de edad, cuando un grupo de jóvenes chilenos llegaron a Lima para predicar el Evangelio en un viaje misionero. Ese día también recibí el llamado misionero a través de Eclesiastés 12:1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Decidí entregar mi vida siendo una joven, y no solamente para mi salvación personal, sino también para que pudiera compartir el Evangelio, sobre todo a los nativos de la Amazonía peruana, porque desde pequeña yo había tenido conocimiento acerca de los nativos por parte de mi padre, y al percibir esa paz que da el encuentro, el gran encuentro que tuve con Jesús, yo dije en mi corazón: esto es lo que debo compartir a los nativos. Y desde hace 30 años somos misioneros trabajando con la etnia de mi esposo, Roger, con los Shipibos, y estamos en una ciudad llamada Pucallpa, a 1 hora en vuelo desde Lima y 20 horas en bus, yendo en bus, y estamos en este empeño de continuar sirviendo al Señor en todo este tiempo, aunque ya no somos jóvenes, pero recordamos de que el Señor nos dijo, siendo jóvenes, que nos acordemos de Él. Y al voltear y ver que desde el año 77 le estoy siguiendo, en mi corazón hay gratitud. Yo le he fallado muchas veces al Señor, pero Él a mí nunca me ha fallado. Y por eso le doy, en mi corazón hay gratitud por la gracia de Dios, ese don inmerecido para cada uno de nosotros. El Señor Jesús dice en su palabra que Él recorría todas las ciudades y aldeas. Entonces el Señor Jesucristo, al recorrer las grandes ciudades como las pequeñas aldeas, eh, nos enseña que Él le dio el mismo valor a los habitantes que viven en las grandes urbes como Tokio, Lima, y asimismo a los pobladores rurales en comunidades tan alejadas y pequeñas como la que Roger nos está comentando de dónde proviene. Bueno, se está en este mes llevando a cabo en vuestra iglesia la conferencia misionera, y
para nosotros un privilegio poder empezar esta conferencia, que es una serie relacionada a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y Roger les va a compartir en esta oportunidad el primer viaje misionero de Pablo. Adelante, Roger. Bien, el tema que vamos a tratar es grandes cosas que Dios hace en las misiones. Saulo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo a las misiones a través de la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil que estaba en la ciudad de Antioquía. Dice la palabra de Dios, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ministrando estos al Señor. El Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, en obediencia a la voz del Espíritu Santo, la iglesia estaba ayunando y orando, y luego les impusieron las manos y los despidieron a los apóstoles para que vayan a las misiones. Siempre la obra es una obra de Dios, es una obra sobrenatural, y por lo tanto también vamos a tener muchos problemas en el campo misioneros, como lo tuvo el apóstol Pablo en su viaje misionero. Vamos a ver el brujo Elimas y el procónsul Sergio Paulo. Encontramos en Hechos capítulo 13, del 6 al 12. Dice la palabra de Dios, llegando, hallaron a cierto mago llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el mago Bar Jesús. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En el campo misionero vamos a encontrar muchas oposiciones satánicas, brujos, chamanes que se oponen al avance del Evangelio, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, y por lo tanto somos más que vencedores. Su palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir adelante porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias a Dios. Y ahí vemos que el procónsul recibió a Cristo y entregó su vida a Cristo. Acá, en el tiempo de COVID, al inicio murieron como 3 personas porque no sabían, pensaban que era como cualquier enfermedad o cualquier gripe. Pero después se dieron cuenta que era una enfermedad rara, murieron 3 y después la comunidad empezaron a usar las plantas medicinales llamado matico. Y cuando ellos empezaron a usar matico en la comunidad, aquí en la comunidad de Cantagallo, en Lima, entonces ellos trataron, los chipivos de Cantagallo, usar un matico, una planta medicinal, pero también había personas que pensaban que las plantas medicinales tienen espíritus, pero eso es lo que de la cosmovisión Shipibo-Conibo piensan de que las plantas tienen espíritus para sanar o para hacer daño. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos de que las plantas medicinales no tienen espíritus, sino tienen propiedades curativas para sanar a ciertas enfermedades. Y Dios usó el matico para salvar muchas vidas. Y luego también vemos el sermón en Antioquía de Pisidia. Dice la palabra de Dios, la invitación a la sinagoga le da una oportunidad a Pablo de predicar a judíos y gentiles, quienes expresan interés en el mensaje de Pablo y los invitan a seguir compartiendo en el día de reposo. La envidia provoca oposición, siendo expulsados de su entorno. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, también hay persecuciones movidos por lo que tienen envidia del Evangelio, ¿no? Nos traen problemas, nos hacen problemas en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a seguir, continuar.
Pero gracias a Dios, ese rechazo que hubo de los judíos dio la oportunidad de que los gentiles puedan recibir al Evangelio con mayor libertad, porque ya que los judíos estaban rechazando el Evangelio, aunque también muchos judíos recibieron a Cristo, pero mayormente los hermanos gentiles se gozaban al escuchar el mensaje a través del apóstol Pablo. Y asimismo nosotros también cuando vamos a las comunidades nativas, ellos reciben a Cristo, ellos con gozo pueden escuchar el Evangelio. Es sumamente importante eh, que el Señor nos usa para llevar el Evangelio a nuestros hermanos indígenas. Luego también el apóstol Pablo fue apedreado en, en la ciudad de Listra. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero gracias a Dios, eh, como Dios es bueno, Dios es grande, y él tuvo que reponerse y seguir predicando en otras ciudades, a pesar de tener, de haber recibido grandes piedras sobre su cuerpo. Y al final también podemos ver de pastores. Cuando los misioneros van al campo misionero, no solamente predican el evangelio, no solamente hacen discipulado o enseñan la palabra de Dios y predican, sino también tiene que instalar pastores, obispos en las iglesias donde se forman las iglesias. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y habiendo llegado reunidos a la iglesia, prefirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles en Hechos 14:27. Eso es lo que hemos visto en este estudio que estamos haciendo del viaje del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahora Rebeca también nos va a compartir de cuántas cosas que Dios había hecho en estos años con la amada iglesia de Yachidai. Bueno, yo lo he titulado Contactos Divinos. El Señor nos llama a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no teníamos dentro de nuestros planes viajar a Japón, pero el Señor siempre tiene sorpresas para sus hijos. Y es así como la pastora Julia se pone en contacto con la hermana Marta después de mucho tiempo de oración, y es por ese medio en que viene la provisión especial para que a través de Marta, quien tenía a su esposo Eric, que trabajaba en la compañía American Airlines, se pudieran conseguir pasajes en stand-by bastante económicos. Y luego de varios intentos logramos viajar a Japón y conocer a ustedes, hermanos. Ya esto ocurrió hace 10 años atrás. Y nuestro hijo David tenía 15 años. Ahí está David. Y fue nuestro traductor intérprete, porque tenemos que entrevistarnos con el director de la misión Alianza de Japón, y él solo hablaba inglés, entonces David nos ayudó en esto. Y luego tuvimos también la oportunidad de encontrar y conocer a Sachiko y su esposo Ricardo Moromisato, ambos misioneros en Canadá. Habían llegado de vacaciones y a Tokio, y pudieron ir a, a un lugar donde nos encontramos y tener un tiempo de coinonía. Bueno, todos estos encuentros eran parte de un tejido que Dios, el Señor, estaba haciendo, entrelazándonos para algo que Él estaba planeando que ni nos imaginábamos. Y esto era en relación a una ayuda futura para un proyecto de construir una posta médica. ¿Por qué? Porque en la comunidad Chipiva de Nueva Palestina, que está a 2 horas y media de Pucallpa, no había un centro médico, y ocurrió un accidente mientras estábamos en un viaje misionero. Una niña nativa fue picada por una víbora
y sus padres lo único que pudieron hacer fue ponerle medicina tradicional o natural, y Roger oró por la niña y gracias a Dios ella superó este evento, y el jefe de la comunidad, muy angustiado, le pidió a Roger que por favor lo ayudara a construir un centro de salud. Esto fue un gran desafío debido a que no contábamos con los recursos económicos para ayudarlo, pero confiábamos que el Señor podía proveer a través de otras personas los recursos. Y es así como tuvimos la bendición de que, eh, como ya les compartí, encontráramos al misionero Moramisato, quien es experto en instalar paneles solares. Entonces, la comunidad se movilizó sacando madera del bosque, arena para poner, hacer los pilares para donde iba a descansar el edificio, la posta de médica, hecha de techo de calamina y las paredes de madera. Entonces, se construyó así el primer puesto de salud y luego, en los años posteriores, en otra comunidad llamada Nuevo Chetebo, ambas con sus debidas instalaciones de paneles solares, que lo hizo Ricardo con la ayuda de otros hermanos. Entonces, nosotros conocemos muy bien la parábola de el buen samaritano, quien fue movido a compasión al ver a un judío que había sido asaltado, ¿verdad? Él vio que había una necesidad física, de ayuda física, y él no dudó en hacerlo. Entonces, el Señor nos insta a que podamos hacer lo mismo. Nos dice, ve y haz tú lo mismo. Que no nos pasemos de largo viendo la necesidad, y sino que nos detengamos y seamos movidos a compasión para hacer algo con el desvalido. Pero a veces no hay los recursos y uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el Señor, como repito, siempre nos da la oportunidad de tener contactos o otros que pueden ayudarnos. Y ahora tenemos un nuevo desafío. Ha llegado el COVID, esta desgracia a través de la pandemia, en la que muchos han fallecido, como Roger estuvo comentando, en la comunidad de Cantagallo, que es una comunidad de migrantes en la ciudad de Lima, de más de 2.500 habitantes. Solo fallecieron 3 porque ellos a tiempo usaron la medicina tradicional. Y hay una comunidad que está a 2 horas de la ciudad de Pucallpa, donde nosotros vivimos, llamada Santa Elisa, y ellos nos han pedido gente para construir su puesto de salud. Y es por ello que les pedimos, hermanos, que nos apoyen orando para que el Señor siga abriendo puertas de provisión para que este proyecto sea una realidad. Actualmente los hermanos van a empezar a sacar la madera del bosque, ya han llevado combustible y Los clavos. van a clavos, van a armar el armazón, la estructura, y luego se pondrán calaminas. No las tenemos, pero ya tenemos una promesa de ayuda con cierta parte para las calaminas. Entonces, luego se pondrán las paredes, el piso de cemento, las divisiones, las puertas, ventanas, y finalmente vendrá nuevamente el misionero Moramisato para poner los paneles solares y así aprovechar la energía solar para poner una pequeña refrigeradora donde se puedan guardar los sueros, las vacunas. El gran misionero William Carey, él dijo, esperad grandes cosas de Dios, emprender grandes cosas para Dios. Si realmente confiamos en que tenemos a un Dios grande, no podemos hacer pequeñas cosas para Dios, sino grandes cosas. Tal vez ese puesto de salud ustedes estén pensando que sea un puesto muy bonito, muy... No, no es así. Es un puesto muy simple, muy sencillo, repito, techo de calaminas o zinc o lata, no sé cómo lo llaman en otros países, pero las paredes de madera, el piso de cemento. Pero esto es bastante difícil porque hay que trasladar materiales desde la ciudad, hay que conseguir los recursos, la comunidad colabora dando la mano de obra, pero son grandes cosas. ¿Saben por qué? Porque a través de esos pequeños puestos de salud
no son clínicas, no son centros médicos, sino puestos o postas, se van a brindar atención de emergencia y a través de ellos se van a salvar vidas, vidas valiosas. Por eso creemos que son grandes cosas las que el Señor está permitiendo que se emprendan. Y en este mes misionero, en que ustedes eh, estarán estudiando los viajes misioneros de Pablo, ya hemos hablado del primer viaje, eh, que el Señor, queremos que el Señor les hable, el Señor les bendiga y les desafíe a cada uno personalmente. Unos, como dice aquí, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Tal vez usted no va a poder ir al campo misionero, pero usted puede orar, hablar al Señor acerca de las necesidades que hay en otros campos. O también orar por Japón. En Japón hay mucha necesidad espiritual porque no conocen al Dios verdadero. Las misiones se hacen con las manos de los que dan, aquellos que tienen recursos que el Señor les ha dado, eh, les ha provisto, pues oren para que el Señor les dé un corazón generoso y con sabiduría puedan apoyar los campos de misión que el Señor les muestre. También las misiones se hacen con los pies de los que van. Tal vez a algunos de ustedes el Señor les haya mostrado un campo de misión y lo que tiene que hacer es obedecer, ir, no detenerse, no pensar en su comodidad, en su confort, sino ser obediente al Señor porque usted va a ser de bendición y va a bendecir a otro, pero también va a ser bendecido. Y con las iglesias también se hacen las misiones con las iglesias que los envían a estos misioneros. Entonces ustedes están siendo de bendición a nuestro ministerio desde hace 30 años atrás, a través de las rodillas de los que oran, las manos de los que van, y queremos que puedan también, si Dios lo permite, algún día algunos de ustedes, cuando vengan a Perú, poder visitarnos a la selva. Eso es todo lo que yo quería compartir y voy a dejarlo con Roger, quien va a terminar con una oración. Vamos a orar, hermanos, para ir terminando. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por la amada iglesia, Señor, Alianza de Yachidai, que con quienes venimos trabajando, Señor, casi 30 años, Señor. Y hemos visto, Señor, en estos 30 años tu fidelidad, tu provisión, Señor. Gracias, Señor, por sus oraciones de los hermanos, por sus ofrendas, por sus esfuerzos, sus sacrificios, Señor. Y bendijo grandemente porque todos somos partícipes, Señor, de este avance del Evangelio en muchos lugares, Señor, de nuestro mundo, Señor Padre Santo, o donde nosotros vivimos también, Padre amado. Gracias, bendito Dios, porque ellos también son partícipes. Todos estamos participando, todos somos, como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores en la construcción del edificio de Dios, que es la iglesia, Padre amado. Gracias te damos, Señor, y gracias por esta conferencia misionera, y también gracias, Señor, por este tremendo ejemplo del apóstol Pablo, Señor, en su primer viaje misionero. Vemos grandes cosas que tú hiciste, abriendo puertas para la iglesia gentiles allá, Señor, en Europa. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, nos despedimos, no sin antes decirles de que van a poner un video sobre la comunidad de Chetebo, donde el misionero Moromisato instaló los paneles. Puedan verlo y seguir orando por estos proyectos de desarrollo comunal. Dios les bendiga. Adiós.